Buenas noches. Una vez más, les agradecemos que estén semana a semana viendo y escuchando nuestro humilde programa. Hoy queremos comenzarlo diciéndoles una frase, no hace muchas semanas atrás, terminada ya la guerra de Waterloo, Napoleón Bonaparte dijo que lo imposible es el fantasma de los tímidos y es el refugio de los cobardes. No sabemos muy bien qué es lo que él quiso decir con esto, pero para ello y para que nos hable hoy del tema que traemos, la timidez, está una vez más con nosotros el psicólogo Juan del Amor Moya, que, bueno, en primer lugar te saludamos. Hola. Bueno, hola. Gracias por estar una vez más con nosotros. Te vamos a pedir una definición entonces de la timidez. ¿Y qué quiso decir no hace mucho tiempo Napoleón Bonaparte con esta frase? Pues yo no tengo ni idea lo que quiso decir Napoleón. Habría que meterse en el pellejo y en el momento que lo dijo, ¿verdad? Pues no lo sé. La timidez no tiene una sola definición. Depende en la fuente donde escarbes, pues te encuentras una definición u otra. Si nos vamos a la primera fuente, que puede ser el diccionario de la Real Academia, pues pone que la timidez es como una sensación de inseguridad, incluso de vergüenza en uno mismo, ¿verdad? Que una persona siente ante situaciones sociales que son pues como nuevas, y que esto le impide o le dificulta entablar conversaciones o entablar relaciones con los demás. Si nos damos cuenta, es algo personal, es algo de uno mismo, ¿verdad? No es algo externo, independientemente de que más adelante hablaremos de que las cuestiones externas pueden influir. Pero me ha llamado la atención concretamente la definición que da Goleman. No sé si te acuerdas, Goleman escribió hace un tiempo lo que es la inteligencia emocional, y a partir de ahí, pues la verdad es que ha tenido una influencia muy importante en las escuelas, en la educación, incluso en algunas terapias de psicología, trabajando lo que es la inteligencia emocional. Bueno, pues Goleman, precisamente en este libro de inteligencia emocional, se refiere a la timidez como un producto posible de una disposición neuronal innata que está por la parte de los lóbulos prefrontales, y esto genera una especie de sensibilidad alterada en un porcentaje de un 15%, ¿no?, del total de personas tímidas, y estos sujetos que tienen esta configuración pues tienen esta predisposición de timidez ante las relaciones sociales. Me ha parecido curioso porque quiere decirse que de alguna manera le da importancia a la cuestión genética, ¿verdad? Porque si está en una predisposición de los lóbulos prefrontales, cabe la posibilidad de que eso se pueda transmitir. Pero aún así nos está diciendo que ya de por sí es como una percepción que tiene la persona, incluso previa a lo que puede ocurrir. Es decir, estás teniendo miedos, por ejemplo, sin necesidad de que ocurra o sin necesidad de que hayamos o nos comportemos en la situación social o de conversación o de hablar en público o de relación, ¿verdad? Entonces ya vemos que tiene algo que ver con la parte interior de la persona. De alguna forma nos está diciendo otras teorías, ¿no? Pues que es un rasgo de la personalidad que depende principalmente del temperamento y depende también de mis experiencias en la vida, que me están enseñando, estoy aprendiendo a comportarme de esta manera. Está claro que un tímido de alguna manera siente como un poco de vergüenza de sí mismo y que a la misma vez le da demasiado valor a los demás, incluso a la opinión de los demás. Pero bueno, en fin, está claro que los tímidos, en principio, la timidez en las personas que lo tengan no tiene por qué ser causa de problemas, en principio, si no es excesiva, y que no tiene nada que ver ni con la inteligencia, ni tiene que ver con los, pues no sé, con los frutos a nivel de laborales y a nivel incluso de relaciones. He encontrado que Agatha Christie, una persona muy tímida, pues le hicieron es una anécdota, le hicieron un homenaje en el Hotel Savoy en Londres, y cuando llegó, bueno, pues el conserje no la reconoció. Como no la reconoció, no la dejó entrar, y al no dejarla entrar, pues ella, como tímida, no fue capaz de decirle, mire usted que yo soy Agatha Christie. Pues nada,
cogió, no se confrontó con el portero, con el conserje, se dio media vuelta, se fue a la sala de estar y desde la sala de estar escuchó cómo le hacían el homenaje. Y no participó. Tengo que decir que eso fue en el 1958, me sé la edad porque nací yo ese año, que ella tenía ya 67 años y que ya había escrito 60 novelas de misterio. Es curioso, ¿no? Y bueno, por decir, otra persona también muy tímida era Darwin. Darwin, pues, le costaba mucho hablar en público, era algo que le sobreponía. Y con esto, ¿por qué lo digo? Pues lo digo porque si hay alguna persona que nos escuche y tiene cierto grado de timidez, pues bueno, pues forma parte de la vida, hay que afrontarlo y sin ninguna papeleta, se puede llegar a donde uno quiera, incluso siendo tímido. Juan, creo que a través de tus palabras has definido perfectamente bien lo que dijo en su momento Napoleón Bonaparte. Lo imposible entonces es el fantasma de los tímidos. O sea, no alcanzan algo precisamente que piensan que es imposible a causa de su timidez. Por lo menos Claro, es lo que me parece. Sí, mira, yo te lo explico de otra, Sí. de otra manera. Las personas tenemos miedo, todo el mundo tiene miedo. Además, el miedo es algo natural. Incluso el miedo es un mecanismo de defensa, incluso de supervivencia, que es bueno tenerlo porque se altera todo, se altera la biología, se altera la percepción, todo, porque hay algo que me da miedo, ¿verdad? Algo concreto. Entonces puede ser, yo que sé, cualquier cosa concreta. Me da miedo una araña, me da miedo una persona porque la he visto de alguna manera que me da... No pasa nada, pero la veo y entonces yo cojo y me voy por otro lado. Bueno, es algo concreto. Pero el problema, como tú muy bien has dicho, del tímido, es que tiene miedo a algo que no ha ocurrido. Es decir, es algo que yo me creo en mi mente. No tiene nada que ver con la realidad. Y no hay cosa más peligrosa para una persona a la hora de limitarse, a la hora de empobrecerse, que tener miedo a algo que puede ocurrir o que va a ocurrir. Es decir, que todavía no ha ocurrido. Esa persona es cobarde. No tiene por qué, es decir, porque por ejemplo, yo puedo tener miedo, me viene, bueno, pues no sé, a lo mejor un toro, lo veo, y claro, el miedo, o una persona con una pistola, una persona me dice dame la cartera, o algo, el miedo puede paralizarme, o puede volcarme hacia adelante, y no tiene nada que ver con la cobardía o con la valentía. Es decir, porque es algo ancestral, es algo biológico, es algo que es la propia biología. Es cierto que a veces se pueden realizar acciones en ese estado de tensión o de miedo que en un estado normal no se podrían hacer. Incluso de fuerza, o de correr, o de saltar, ¿verdad? Y que luego lo haces en un estado normal, sin miedo, sin esa tensión, sin esa fuerza de que te está apremiando para hacer o no hacer, y no serías capaz de volverlo a hacer. Ya te digo, un salto, una defensa, un volcar una fuerza terrible en el momento, que luego ya no puedes. Quiere decirse que el miedo en sí mismo es beneficioso y no tiene nada que ver con la valentía o con la cobardía. De hecho, como suelen decir, los cementerios están llenos de gente más valiente que cobarde. Porque, claro, eso es así, ¿verdad? Pero bueno, lo que vengo a decir es que el tímido no lo asocio yo a la valentía o a la cobardía, sino ya lo veremos más adelante, hay que ir al origen, porque no toda la timidez tiene el mismo origen. Habría que buscar el origen de la timidez de la persona concreta. Pero si es un origen de aprendizaje, pues tendremos que desaprender. Si es un origen, no sé, innato, pues tendremos que aprender. Es decir, depende. Si es un origen de alguna situación, pues qué te voy a decir, puede ser de algún acoso que haya tenido de pequeño o de pequeña, bullying que se suele ahora decir en inglés. Bueno, pues eso habrá que tratarlo. Habrá que superarlo, es decir, depende del origen. Si es una autoestima, si es un problema de que yo no me valoro, pues entonces tendrá que aprender a valorarse para superar la timidez. Es decir, la timidez en sí mismo no se trata como tal, sino se trata dependiendo del origen que tenga esa persona, y se trata también dependiendo de la limitación que me produzca esa timidez.
Es decir, hay personas que no se les nota. ¿Por qué? Pues porque ya tienen sus mecanismos de defensa, se meten como una especie de un personaje, bueno, y no se les nota. ¿Y por qué? Pues porque han aprendido a defenderse, ¿verdad? Otras personas se les nota más. Bueno, pues depende lo que te limite en la vida, depende lo que te impida hacer, pues entonces así afrontarás una terapia o simplemente a lo mejor una estrategia sencilla que a veces no hace falta ni ir a ningún psicólogo, simplemente uno lo va aprendiendo en la vida. Entonces, a través de tus palabras, lo que dijo entonces Napoleón en lo que se refiere a qué es el refugio de los cobardes, no estarías de acuerdo. Bueno, pues yo no estaría de acuerdo porque, entre otras cosas, vamos a ver, puede ser una persona impulsiva y por la historia, no, vamos, yo no conozco hasta ese punto la historia, pero posiblemente Napoleón fuera más tipo impulsivo, ¿verdad? Claro, esas personas parecen como más valientes y luego a lo mejor son más inconscientes, ¿verdad? ¿Por qué? Pues porque, claro, hacen, tienen acciones, hacen cosas que no son fruto de la reflexión. Sin embargo, el tímido, la persona tímida es todo lo contrario. Por ejemplo, tú puedes ver a una persona tímida en un ambiente social, en una fiesta. Y tú puedes fijarte y decir, bueno, hay que ver qué ajeno está a todo, ¿no? Porque está ahí ensimismado, está consigo mismo, no es capaz de participar, no es capaz de interrelacionar. Sin embargo, cuando termina la fiesta, el que más sabe de lo que ha pasado, el que más ha analizado todo lo que ha ocurrido, incluso a las personas, igual es el tímido. Porque es el más observador, posiblemente ha sido más inteligente, sabe porque ha estado observando. Tú lo ves ajeno, tú lo ves, pero sin embargo es observador y además analiza. ¿Por qué? Pues por el motivo que te comentaba antes, porque como su mente está maquinando situaciones que igual ni están pasando, pues claro, y si hago esto, y si el otro hace, y si yo digo, y qué piensa. Claro, pues eso significa que la inteligencia pues se mueve más. Entonces, esa persona no es porque sea cobarde, es porque está analizando los pros, los contras. Claro, tampoco puede pasarse uno la vida así, porque si te pasas la vida así, pues al final estás viviendo en una fantasía. Porque no, alguna vez hemos dicho de broma, ¿no? Ese que se le rompe el coche y dice, bueno, pues no tengo gato, voy a esa casa, ¿no? ¿Te acuerdas? Lo hemos comentado alguna vez. Sí. Claro, antes de llegar a la casa empieza a darle vuelta, ya, pero es que imagínate que en la casa hay una persona y no le gusta dejar el gato. Y a lo mejor dice, oye, pero ¿por qué te va a dejar el gato si no te conozco? En fin, claro, llega a la puerta y ni llama. Y dice, bueno, pues nada, no, ni llama, ¿verdad? Claro, porque es decir, estas personas, si no se controlan, si dejan la mente descontrolada, pues claro, viven en una fantasía, es decir, algo que no es real, independientemente de que alguna vez en la vida te hayas encontrado con algún rechazo real. Pero ¿quién no se ha encontrado con un rechazo en la vida? De hecho, yo creo que es conveniente que nos encontremos con ciertos rechazos en la vida, porque son los momentos en los que uno aprende. Claro, no solamente, hay países que no solamente tienen en cuenta tus éxitos, ¿verdad? En las entrevistas de trabajo y tal, quieren saber cuánto has fracasado, porque es importante. Si has tenido éxito a la primera, tela, aquí pasa algo. Es decir, lo importante son los éxitos, ¿verdad? Pero también es, y muy importante, los fracasos. Porque los fracasos, los rechazos, las situaciones que no salen como yo tengo previsto o como yo creo que deben de salir, a mí me están haciendo aprender, me están haciendo madurar, me están haciendo que yo vaya aprendiendo de la vida. Y que a la misma vez yo también vaya valorando mis capacidades, lo que yo soy capaz, es decir, hasta dónde puedo llegar, cómo soy capaz de levantarme, cómo soy capaz de alterar lo que yo tenía previsto por una circunstancia que ha surgido. Porque realmente también parte de la inteligencia se mide de esa manera. Es decir, antiguamente, ya sabemos que la inteligencia es un concepto primitivo que no tiene definición en sí mismo y sirve para definir otros conceptos. Pero antiguamente se decía que la inteligencia es la capacidad de adaptación a las nuevas situaciones.
razón se tenía. No solamente es eso, está claro, pero la persona que es capaz de adaptarse a lo nuevo sin ninguna complicación significa que hay inteligencia. El tímido per se, las situaciones nuevas, sobre todo si son sociales, pues les cuesta, se alteran, les entra ansiedad. Entonces, Juan, cuando Agatha Christie, realmente extraordinaria escritora, se enfrentó al portero que no la dejó entrar, ¿lo hizo en retirarse por timidez o por vergüenza? ¿Cuál es la diferencia entre una y otra? Bueno, hay diferencia. Es verdad que el tímido siente vergüenza, pero la timidez es como la expresión de miedo al rechazo, ¿verdad? Entonces, claro, de alguna manera, nuestras debilidades, sobre todo a la persona tímida, no le gusta manifestarlas. Porque claro, pero no a la persona tímida, a veces a cualquier persona, ¿verdad? Porque si tú manifiestas tus debilidades, prácticamente te estás dejando ahí como desnudo, ¿no? El alma desnuda, y el otro, pues quién sabe, puede aprovecharse, entre comillas. O no, o simplemente puede realmente admirar esa forma tan extraordinaria, ¿no?, de manifestarse. Pero normalmente la mayor parte de personas no vamos manifestando nuestras debilidades, el tímido mucho menos. Sin embargo, la vergüenza es como una expresión del miedo, pero a algo más, ya es a la burla, es a la humillación. Entonces, claro, ahí siente uno vergüenza ante una equivocación. Incluso existe, como bien sabes, la vergüenza ajena. Es decir, por algo que está haciendo alguien que por algún motivo tiene que tener alguna relación conmigo, yo siento vergüenza ajena, porque está haciendo el ridículo, porque se están burlando, porque no se está dando cuenta, pero le están faltando. Es decir, entonces sientes vergüenza ajena. Otras veces vergüenza ajena se puede sentir por unas cuestiones que dices tú, no vienen al caso, aquí pasa algo raro, ¿no? Esta persona que tiene una imagen y sin embargo está manifestando unas actitudes que no están acorde, ¿no?, con la grandeza que debiera de manifestar. Y yo ahora, bueno, a la mente me viene y a ti te vendrá, por situaciones incluso de políticos, ¿no? Políticos que están representando ahí a una serie de personas, de votos, que no son votos, que son personas que han confiado, y luego tienen unas manifestaciones y dices tú, pero bueno, ¿qué pasa aquí, no? No está acorde. Y esto no lo estamos viendo en España, lo estamos viendo en cantidad de países, ¿no? Entonces, es decir, la persona tiene no el miedo, como hemos comentado, al rechazo simplemente, sino ya miedo a la humillación, miedo a la burla, y entonces ya entra vergüenza. La vergüenza, como bien sabe, incluso tiene sus manifestaciones. Manifestaciones me refiero, físicas. A veces, bueno, entra como hay una vasodilatación en la cara, se pone rojo, los ojos caen, la cabeza cae, es decir, hay como una especie de humillación, ¿no? Incluso físicamente. Bueno, pues esa es la diferencia entre lo que es la timidez y lo que es la vergüenza. La timidez es casi como un estado, y la vergüenza es una cuestión ocasional, no permanente. La timidez forma más bien parte como un rasgo de la personalidad, y la vergüenza pues es una circunstancia que también merece la pena sentirla alguna vez. Porque como uno bien decía, la vergüenza también hay que gastarla, ¿no? Una vez que la gastas, ya no tienes vergüenza. Bueno, pues la vergüenza yo creo que no hay que gastarla, hay que sentirla, y al sentirla, pues de alguna manera también aprender y a intentar que no vuelva a suceder, que no pase, ¿verdad? Ahora bien, otra faceta diferente. La persona introvertida, ¿es una persona tímida? Pues mira, puede ser que sí, puede ser que no. A veces, incluso en los escritos, podemos ver que se confunde, ¿verdad? O se confunde, o que en la manera de hablar, pues podemos decir tímido, podemos decir introvertido. Pero no es exactamente Milton. Porque mira, lo principal para, bueno, si queremos ser un poquito sencillos en la explicación, la base y la clave de la diferencia está en la motivación. Te digo un ejemplo y yo creo que así me hago entender. Una persona tímida y una persona introvertida, y les invitan a una fiesta, y ninguno de los dos va a la fiesta. Dices tú, bueno, pues ya han tenido el mismo comportamiento, no han ido a la fiesta, el introvertido y el tímido. Sin embargo,
la motivación no es la misma. El tímido no va a la fiesta por las cuestiones que hemos estado hablando. ¿Quién me encontraré allí? ¿Me van a aceptar o no me van a aceptar? Yo voy a estar allí como la cabra en un garaje, es que a mí no me va a hablar nadie, después se van a dar cuenta de que yo no tengo ciertas habilidades sociales, luego me voy a encontrar a lo mejor con fulanica que me gusta y que la tengo en ahí, y luego veremos a ver si a mí me acepta o no me acepta. Es decir, el tímido, la razón por la que no va es porque tiene miedo a que socialmente no sea aceptado, sea rechazado. Puede ser, ¿verdad? Puede ser una razón. Sin embargo, el introvertido no va a la fiesta porque simplemente no le da la gana. Dice, pero yo estoy más a gusto en mi casa. El tímido le da exactamente igual lo que piensa, perdón, el introvertido. Le da igual lo que piensen de él, no le da más importancia a las otras personas que a sí mismo y está más a gusto en su casa leyendo una novela, viendo una película o meditando o leyendo un libro. Es decir, ahí está la clave. La motivación por la cual el comportamiento de un tímido, por la cual el comportamiento de un introvertido. Al tímido le interesa, incluso de manera un poco a veces enfermiza, lo que el otro piense de él, le interesa a la otra persona lo que pueda pensar, tiene miedo al fracaso o miedo al que dirán o miedo a la exposición pública, y el introvertido le da exactamente igual. Él está más a gusto en situaciones, en contextos menos sociales. ¿Por qué? Pues porque es una persona que en su interior ya saca lo que son las motivaciones para vivir, para moverse, para avanzar, para crecer, para aprender. Muy bien, ahora veamos entonces algo que le puede interesar mucho a quienes nos están viendo y escuchando, a los papás que tienen un hijo o una hija tímida. ¿Cómo pueden entonces ayudar a ese hijo a que venza la timidez? Bueno, pues lo que vamos a decir con respecto a los padres, cualquiera que nos escuche y sea padre dirá, bueno, pero eso lo puedo hacer incluso con un hijo que no sea tímido, ¿verdad? Sí. Bueno, pues estupendo, no pasa nada, se puede hacer, se debe de hacer. Pero claro, cuando tienes un hijo o una hija pues que ya manifiesta rasgos de timidez un poquito más exagerados, pues es normal que lo tengas como más en cuenta, ciertos consejos, ciertas formas, ciertas estrategias que se pueden seguir para potenciar que realmente este hijo mío, esta hija mía, según vaya madurando, creciendo, tenga más autoestima, confíe más en sí mismo, tenga en cuenta verdaderamente lo que dicen los otros, pero en su justa medida, ¿no? Es decir, sí, yo porque claro, es muy difícil que ciertas personas pues no les afecte lo que digan los otros, pero sí es fácil que yo lo maneje de otra manera y que no me hunda, porque alguien diga, mira, fíjate qué tontería acaba de decir. Pues sí, acabo de decir una tontería, pues ¿qué vamos a hacer? Pues di tú otra que sea más importante. Pero claro, para llegar a ese estado no hay que llegar a tener la edad que nosotros tenemos, se puede hacer desde pequeño. Bueno, pues esos padres es muy bueno que le dediquen tiempo a sus hijos, es muy bueno. ¿Por qué? Pero bueno, esto en la timidez y en otras. ¿Pero por qué en la timidez también? Pues porque el hijo, en quien confía, que es en el padre, que es en la madre, porque son la autoridad, porque son las personas que más te van a querer en la vida, porque además saliéndonos de la Belén Esteban, darían la vida, en vez de ir matando, daríamos la vida por nuestros hijos. Bueno, pues entonces es normal que le dediques tiempo, le estás dando seguridad a ese hijo tuyo, a esa hija tuya. Por otro lado, si tú le apoyas, por ejemplo, cuando tu hijo o tu hija se le ocurra, o le animas simplemente a que se inscriba en algún tipo de actividad en donde participen más de uno, o sea, que no solamente sea el tenis, sino que si es algo en los que hay socialmente, hay grupo, hay colectivo, pues a mi hijo le va a venir fenomenal, porque también es otra manera, de forma de ir desensibilizándose con respecto a relacionarse con los demás. Va a aprender que hay otras personas que piensan distinto de mí, que me tratan de una manera, que yo los trato de otra, que bueno, que me puedo equivocar, pero el otro también se equivoca. Es decir, en cualquier club o colectivo en donde hay más gente. Bueno, en la escucha, eso es importantísimo, en cualquier situación, pero una criaturica que sea tímida, el escucharle es importantísimo. Escucharle.
pero incluso aunque parezca anécdota, hay a veces crías que les cuesta más expresarse. Ese padre o esa madre tiene que tener esa paciencia, es decir, no terminar. Pues ya sabes lo que te va a decir, porque empiezan, ¿verdad? No terminar lo que te digan, o no interpretarle, no lo que mi hijo quiere decir, no. La escucha es importante porque estás valorando a esa persona, estás valorando su manifestación, y esa persona, ese crío, esa cría, está viendo que es importante, que merece la pena, ¿verdad? Entonces, otra cuestión es apoyarles delante de los demás. Como ya sabemos que es un hándicap a nivel social, como ya sabemos que es importante la opinión de los demás, o lo que puedan decir, o lo que puedan valorar, o lo que puedan pensar de mí, bueno, pues apoyarle, valorarlo delante de los demás. Eso es importante porque le estás asentando en su autoestima, le estás dando fuerza, estás diciendo, aquí estoy yo, ¿verdad? Y yo te lo estoy reconociendo, que tengo autoridad, que soy tu padre, que soy tu madre. Bueno, otra cosa importante que sirve para cualquier tipo de hijo es no juzgar. Se puede interpretar, se puede avanzar con él, y hay actitudes que sí se pueden juzgar actitudes, pero no la persona. Es decir, no es lo mismo decirle a una persona, a un crío, oye, es que eres, pues te voy a decir yo, eres, no lo sé, un desastre, que decirle, oye, es que realmente, fíjate, esta situación parece que no ha salido como esperábamos. Es distinto, le estás diciendo lo mismo, pero el desastre no eres tú, sino el desastre es lo que se ha producido. Es que no sabes comportarte. Claro, ya lo sabe, el crío no sabe. Es decir, aquí nos tenemos que comportar de otra manera, fíjate, tal. Es decir, no juzgar a la persona es importante. Luego, no cortarle, ¿no? Cuando el crío esté hablando. Animar también que participes en las actividades de la casa, de lo que hacemos toda la familia, que se implique como uno más. Hay cuestiones también en las que tenemos que tener mucho cuidado. Y no insistir en demasía. Es decir, si tu hijo no quiere ir a, ¿qué te voy a decir yo? Pues al fútbol, pues tampoco, sí, venga al fútbol porque es importante, porque tienes que ir, pues, mira, es que yo... No, insistirle hasta el punto que se puede hacer obsesivo, se produce la situación, la actitud contraria por parte de la otra persona de lo que uno quiere pretender. Es decir, se puede insistir, pero hasta cierto punto. Pero eso pasa con cualquier tipo de personas. Otra cosa que no debemos es de etiquetarle. Porque claro, si ya de por sí, incluso delante de los amigos, es que mi hijo es tímido, porque van a saludarlo y se retrae, y le dicen, no, es que es tímido. Pues es tímido, pero bueno, es decir, si ya le ponen la etiqueta, ese zagal ya va a aprender que es tímido. Pero bueno, quien dice esa etiqueta dice otras, que a veces también se las ponemos y no somos capaces de darnos cuenta de la trascendencia que puede esto suponer. Otra cuestión es que porque sea tímido vamos a proteger a mi hijo, ¿no? Que no tenga problemas, que no se encuentre con situaciones desagradables, que no se encuentre con situaciones que de alguna manera lo van a alterar. Bueno, la sobreprotección no le estamos ayudando. ¿Por qué? Porque la vida no es así. O sea, yo no soy eterno, yo no puedo estar protegiendo a mi hijo toda la vida. Yo puedo estar pendiente de él, pero no sobreprotegerle. Pero no, repito, no en el aspecto solamente de timidez, sino en el aspecto de persona. Y por supuesto apoyarle, pues lógicamente que siempre sepa, igual que no sobreprotejo, pero mi hijo y mi hija siempre tiene que saber que yo estoy ahí detrás. Entonces ese apoyo lo tiene que tener, porque mañana yo no estaré, ¿verdad? Pero él sabrá, porque ese apoyo se ha transformado, ese apoyo es de uno mismo, ¿verdad? Porque con el tiempo, con la madurez, todos los refuerzos se van cambiando, y esos refuerzos externos o incluso sociales, que los he tenido, porque he tenido esa suerte, yo mismo me los doy. Si yo me puedo dar la enhorabuena, hostia, qué bien que lo he hecho. Qué bien he estado, independientemente de la trascendencia de lo que yo he estado manifestando o haciendo, sino que yo me siento bien conmigo mismo. Todo esto que lo vamos trasladando y aplicando con estas estrategias a nuestros hijos, con el tiempo se van interiorizando y ya no hace falta que yo esté ahí, porque ya se ha interiorizado, forma parte de su persona, forma parte de su ser y las va a usar internamente para defenderse, incluso para defenderse, si llegado el caso, de la misma timidez. Muy bien, ya nos ha dado la pauta de la importancia de la autoestima. Entonces, en nuestro próximo programa vamos a hablar precisamente de la autoestima, que es importantísima. Como última pregunta de esta primera parte,
yo te diría, ¿es de origen genético la timidez? Pues verdaderamente los expertos tampoco se ponen de acuerdo. Incluso hay quien dice que hay un gen responsable de la timidez. Aún así, también los mismos científicos que afirman que hay un gen responsable de la timidez, también dicen que se puede aprender para defenderse ante esa situación si es que es limitante. La mayor parte, además de que puede haber algo, es aprendido. Es decir, se aprende a ser tímido. Igual que también se puede desaprender. Es decir, ante experiencias de la vida, uno puede volverse tímido. Entonces puede que sea una mezcla, ¿no? Pero este es la eterna pregunta ante las personas, ¿no? Ante nuestra situación de persona, ante la vida, ¿no? ¿Qué es antes, el huevo o la gallina? ¿Qué es antes, el origen genético o el aprendizaje? ¿Qué es antes, el cómo yo nazco biológicamente o cómo yo me voy haciendo con respecto a mis experiencias? Bueno, yo creo que posiblemente haya algo genético, posiblemente, de hecho, pero aún así, como yo a veces he visto en las escuelas o en la escuela donde he estado, este crío es que es muy tímido y siempre hay alguien del pueblo, de que conoce a la familia, ya, pero es que tú no conoces a su padre. No, pues no lo conozco, es que su padre siempre ha sido tímido. Y eso, aparentemente, la idea que vamos, el razonamiento es, claro, pues es genético, ¿verdad? Pero bueno, ¿y por qué no ha sido aprendido? Mi padre es tímido, vale, pero si yo he aprendido de mi padre, no tengo por qué ser genético, puedo haber aprendido. Ciertamente, la mayor parte de actitudes en la vida son aprendidas. Y las aprendemos en familia, y las aprendemos en la sociedad, y las aprendemos ante situaciones que nos hacen un cambio, ante situaciones que nos hacen cambiar la vida. Y luego, lógicamente, mis creencias, mis propias creencias que se van conformando con mi experiencia, con mi evolución, con mi aprendizaje, con que me quieran o que no me quieran, con mis manifestaciones, con mis rechazos, con mis aceptaciones, con mis gracias, con mis aislamientos, es decir, todo eso me conforma. Y todo eso también conforma mis aprendizajes y también conforma mis creencias. Claro, el problema es que en base a mis creencias, yo después me voy manifestando, y en base a mis creencias yo también tengo que ir, cuando a mí me limite o cuando a mí algo me haga sufrir, en este caso la timidez, que me bloquea, que no me deja relacionarme, que me hace sufrir, pues entonces yo tengo que ir al origen, a ver si en base a mis creencias, en base a mis experiencias, a mis vivencias, en el pasado, pues yo, ahí está el origen, el porqué, el razonamiento de por qué yo soy tímido. Porque si no vamos al origen, nosotros podemos dar estrategias. Yo te puedo decir, tu mente que sea más que piense en pensamientos positivos. Y yo puedo ir en la vida, pensamientos positivos, ya, pero si yo no voy al origen, si yo no voy al porqué, pues al final seguiré sufriendo. Pues yo puedo pensar en cosas positivas y está muy bien, pero bueno, pero eso es si yo sé ir al origen y yo sé cambiar, yo sé aceptarlo, yo sé abrazarlo. Y yo efectivamente, de pequeño me perseguían, me pegaban y nadie me hacía caso en la escuela, pero eso no quiere decir que yo ahora en contextos sociales vayan a seguir pegándome, vayan a seguir... No, bueno, pues yo lo acepto, lo abrazo, lo tengo que trabajar, lo tengo que superar, ya he ido al origen, y a partir de entonces yo empiezo a trabajarme la autoestima, a trabajarme que yo no tengo tanta importancia como el otro, que yo soy una persona. Es decir, cuando yo me trabajo el origen, yo empiezo a trabajarme el día a día, el hoy, el aquí, el ahora. Muy bien. Hacemos aquí entonces un muy pequeño corte y seguimos conversando con Juan acerca de la timidez.